El día de hoy vamos a hablar de lo que van a ser los productos culturales, cómo ellos sirven para mandar información y cómo, digamos, en la labor del hombre o cuando queremos entender el mundo, eh, hemos, nos hemos ido a esos productos culturales, esos productos artísticos para poder comunicarnos entre nosotros. Digamos que esto es una cuestión que el hombre siempre ha tenido, pero cuando se comienza a estructurar, digamos, el orden de importancia de las disciplinas y de las ciencias, lentamente se comenzó a relegar lo que viene a ser la cultura, lo que viene a ser el arte, como alguna cuestión secundaria, algo que no es muy importante, ya siempre hay detrás una economía de mercado o hay algún otro tipo de fenómeno que deja en un plano secundario la cultura. Lo que busca de alguna forma el producto cultural sería como que nivelar, digamos, la importancia de lo sociocultural frente a lo político y lo económico. Yo personalmente no creo que la cultura debería estar por encima de los otros procesos, porque, bueno, realmente todos están conectados. Nos encontramos frente a una red que yo no puedo explicar lo económico, sino político, sino cultural y lo social. Están tan conectados que cuando intentamos hacer una división superficial, digamos, muchas teorías caen en la práctica. Entonces, digamos que el producto cultural lo que busca es coger esos procesos y revitalizarlos en las nuevas tendencias que hay. Ya, entonces vamos a comenzar con las diapositivas. ¿Logran verlas? Sí. Sí, se ven, sí, sí. Perfecto. Un momentito, que está en la lenta. Perfecto. Bien, esto es por parte del colectivo Helado de Barranquilla. En quien ven en pantalla es un cantante de una banda de heavy metal que se llama Bruce Dickinson. Bruce Dickinson tiene una característica especial y es que él es graduado de historia y tiene una maestría en egiptología. La mayoría de sus, bueno, sí, una gran cantidad de sus canciones son de corte histórico. Este GIF es tomado de un concierto. El soldado de caballería que está atrás representa al soldado, bueno, el uniforme que usó Inglaterra en la primera guerra de Crimea contra Rusia. Ya. Entonces, yo siempre muestro esta imagen para demostrar que nosotros podemos hacer productos que, digamos, de cierta forma se pueden vender, pero sin que esto pierda de alguna forma la capacidad de representar o de enseñar algo. Entonces, por ejemplo, por lo general, cuando uno traduce las canciones de Iron Maiden, uno aprende historia, cuando son históricas. Entonces, eso es una forma, un pequeño acercamiento a lo que se puede hacer a través de la divulgación o lo que viene a ser una cuestión artística como es la música. Ahora bien, hay un grupo de referencias que son importantes tener en cuenta y estas parten de ciertos teóricos que yo uso, digamos que son como mi base teórica para, bueno, utilizar los conceptos que ellos tienen. El primer concepto que vamos a tratar es la modernidad después de la posmodernidad. Este concepto es de un teórico que se llama Andreas Huyssen. ¿Qué es lo que nos va a hablar aquí? Él lo que va a decir es que la posmodernidad fue un proyecto fallido, sobre todo desde un punto de vista artístico. Es decir, que no se puede hacer una vanguardia y también él dice que la posmodernidad se volvió algo europeo e inglés, o sea, en el sentido estadounidense, pero no llegó a transformar realmente al mundo como lo que pretendía. Entonces, él cuadra el posmodernismo como si fuera una última vanguardia que se quedó en algo muy local. Entonces, lo que él propone es que dejar la posmodernidad hasta donde funcionó, él la cuadra más o menos hasta el 2010, por ahí, 2008, 2007, por ahí. Y lo que él dice es que lo que hay que mirar son los procesos de modernidad de los países que intentaron modernizarse, pero no lograron modernizarse como Estados Unidos y Europa. ¿Por qué va a ser esto importante? En primer lugar, va a ser importante porque nos va a permitir entender que la modernidad no es una receta de mercado, es decir, no es un grupo de pasos que yo sigo a rajatabla para poder ser moderno, sino que cada país adecuó la modernidad a sus necesidades y eso generó unas interpretaciones económicas, políticas y socioculturales. Los ejemplos que él da interesantes, por ejemplo, Japón y México. Él dice que la modernidad de Japón y México son modernidades locales y que se tienen que tratar como eso, como unas modernidades que tienen unas características propias. Eso quiere decir que no son intentos de ser, por ejemplo, en el caso de México no es un intento de ser Francia, o en el caso japonés no es un intento de ser Estados Unidos, sino que ellos tomaron estas ideas modernistas
y las adecuaron a sus necesidades. Por eso es que cuando vamos a revisar el desarrollo de esos países, no es exactamente lo que son los países europeos y Estados Unidos, porque siempre lo cuentan aparte, sino que son formas de interpretar. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque no es que, y eso es para romper un poco las ideas acá, entonces, el caso de Barranquilla no es que sea una modernidad mal hecha, no, es una modernidad barranquillera y tiene unas características propias que no las tiene Santa Marta, no las tiene Cartagena, no las tiene Bogotá, no las tiene Medellín. Cada uno tiene su, digamos, su construcción de modernidad y a partir de ella es que se debe pensar la ciudad, no para, que es un error, no para ser Miami, por ejemplo, sino para ser Barranquilla. Eso por un lado. Entonces, entendiendo que cada país tiene su modernidad, hay otro concepto que se toma, que es el concepto de Yuri Lotman. Yuri Lotman es un formalista ruso. Yuri Lotman acuña un concepto, déjame un momentico y salgo aquí porque me tengo que darle entrada a alguien. Listo. Bien. Yuri Lotman acuña un concepto, o no acuña, más bien como que toma un concepto de la biología, que es la biosfera, y lo adecua a la semiótica. Y él crea algo que llama la semiosfera. La semiosfera es un conjunto o un espacio donde la cultura toma forma, pero a esa semiosfera Lotman le agrega algo que llama centro y periferia. ¿Ya? Entonces, lo central son las cosas culturales que son importantes en X cultura. Un ejemplo, en la cultura barranquillera, la salsa es importante y es central en la construcción del ser Caribe, por la cuestión del Gran Caribe y la cuestión. ¿Qué puede estar en la periferia de esa construcción cultural de la música? Por ejemplo, el rock. Ya, el rock está aquí desde 1954 más o menos, pero no tiene, digamos, la misma, digamos, no tiene los mismos reflectores, porque es que este centro depende mucho de los medios de comunicación que se mueven en torno a ello. Un momento. Qué pena. Como les estaba diciendo, entonces, este centro y periferia va a ser importante porque nos va a permitir entender cómo se mueve la cultura. Esto por lo general es orgánico, o sea, no es algo que es estático. Y ese es un problema, por ejemplo, en las ciudades sincrónicas, en las ciudades sincrónicas. ¿Cuáles son las ciudades sincrónicas? Son estas que permanecen en un constante presente, como Barranquilla. ¿Por qué no funciona entre las ciudades sincrónicas? Porque estas ciudades dependen de una idea que las cosas no cambian. Es decir, por ejemplo, mitos como la cuestión de los parish. ¿Ya? Establecer, digamos, imaginarios de una ciudad que no cambia para que, por ejemplo, los sectores políticos o económicos puedan continuar en el poder. Eso es el problema de una ciudad sincrónica. Eso desde este punto. Ahora, ¿cómo Lotman soluciona la cuestión de centro-periferia como algo orgánico? Él va a utilizar a Mikhail Bakhtin con su idea de circularidad cultural. La idea de circularidad cultural que tiene Bakhtin es que los usos de la cultura popular y la cultura de élite siempre están en constante, digamos, retroalimentación. Ya. Entonces, por ejemplo, la cultura de élite va a escuchar Wagner, pero con el tiempo Wagner se va a volver algo que va a ser popular. La gente va a comenzar a escuchar Wagner, ya. Al punto que, por ejemplo, va a haber un momento en donde la televisión va a utilizar piezas, por ejemplo, del cantante de los sueños del Nibelungo o de la, ¿qué llama eso? Ahora se me olvidó el nombre. La cabalgata de las Valquirias, que se volvió muy común en el cine de guerra, por ejemplo. Y además de eso, vamos a utilizar otro concepto, que es el concepto de síntesis histórica. Este viene de un historiador que se llama Benedict Anderson. Bien, bueno, lo de Michael Bakhtin lo utiliza más que todo para la literatura y para el lenguaje. Bien, Benedict Anderson, en su libro sobre la historia antigua, de cómo pasan de la historia antigua a la edad feudal, él utiliza la síntesis para entender cuál fue el proceso cuando
digamos, lo grecolatino fue asimilado por las tribus germánicas y a partir de ahí se creó una fusión. Ya, digamos que esto sería complementario a lo que pudo haber dicho en algún momento, por ejemplo, la dialéctica. Ya, ¿por qué? Porque este es un proceso que es importante, ya que la cultura tiene procesos de fusión. Ya, quizás el carnaval sea una síntesis en sí misma de unos procesos culturales y artísticos que se dieron a finales del siglo XVIII, tal vez inicios del XIX. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener estos 5 elementos? Porque estos 5 elementos nos van a romper con 4 ideas generalizadas en Barranquilla, por ejemplo, o que también pueden suceder en otras partes del Caribe. La primera es una cultura espontánea, es decir, que la cultura se da de un día para otro sin un proceso previo. Esta idea de cultura espontánea es por 2 motivos. Primero, porque no hay una visibilidad de los estudios que se hacen en cada una de las ciudades del Caribe. Y el segundo es porque la cultura espontánea permite que, de alguna forma u otra, las ideas no cambien como si cambiarían en una ciudad puerto común y corriente. Por ejemplo, como en Nueva York. Ya, en Nueva York no es una ciudad que sea sincrónica, sino que ella es diacrónica. O sea, ella entiende que hay unos procesos que vienen antes y unos procesos que son populares, que son de este momento determinado. Y ahí es donde vamos a la ciudad sincrónica. Barranquilla realmente no es una ciudad sincrónica. Lo que pasa es que se promueve una idea de ciudad sincrónica, o sea, que siempre está en un constante presente, porque eso permite tener un discurso como el del eterno progreso. Ya, o sea, siempre vamos a progresar, pero no se entiende muy bien en qué momento se comenzó a progresar. Cuando se intenta devolver al pasado, se va, por ejemplo, a inicios del siglo XX, un periodo por lo menos de 1905 más o menos a 1940 más o menos, pero cuando, por ejemplo, se habla de la década de los 90 o se habla después de los 50, pareciera que hubiera un bache. ¿Por qué? Porque no está sincronizada con esa idea de progreso eterno. Entonces, lo que no está dentro del progreso, lo que no está dentro de la ciudad sincrónica, no está dentro del discurso y se comienza a invisibilizar lentamente. Y esto es importante porque eso rompe la idea de un monopolio cultural. Es decir, yo digo que Barranquilla es una ciudad cultural más que económica y comercial, es porque los ejes que mantienen, digamos, un poder o una visibilidad de la ciudad, en el caso de Barranquilla, porque es, digamos, el sitio donde yo más tengo acceso a la información, son 3. El primero es el área cultural primera es la del deporte, los estudios del deporte por lo general son culturales, el otro viene con la música y la danza, y la tercera viene con la idiosincrasia. Las 3 están determinadas por, digamos, lo que logró el grupo Char en un momento, una idea de un solo equipo, lo cual es falso porque si nosotros vamos a la década del 50 hay una multiplicidad de equipos, por ejemplo en la Copa Barranquilla, un solo tipo de música, lo cual también es falso, hay muchos tipos de música no caribeña que han pervivido en la ciudad. Entonces el monopolio cultural se rompe con los 5 elementos que estoy diciendo. Y uno muy nuevo, que es el que aqueja más a las generaciones después del 90, que es en Barranquilla no hay nada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no es que no haya nada, lo que pasa es que acercarse a los productos culturales de Barranquilla requiere una investigación, requiere ir a ciertos espacios que no tienen visibilidad. Entonces, en Barranquilla no hay nada, no es sino en Barranquilla no se visibiliza todo. Ya, bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cómic que se llama El Hombre del Año. Elegí el tomo de 1492, que es un acercamiento a la llegada de los europeos a América, pero sin Cristóbal Colón. Ya, es una historia alterna. Recomiendo mucho ese cómic. Es un producto cultural, ¿por qué? Nos está hablando de un evento histórico, a través de una investigación toman otra visión, que también es histórica, pero la están tirando a través de un cómic. Es un producto que a la vez está representando algo. Más adelante vamos a ir a lo de producto cultural. Los otros 2 son Age of Empires de Microsoft, del año 1997, que es un videojuego que lo que básicamente nos muestra es cómo avanzaron ciertas civilizaciones en el tiempo. Entonces, el primer Age of Empires es sobre la historia antigua, uno puede hacer las campañas con los egipcios, con los griegos, con los chinos, y ahí uno puede ir avanzando y mirando cómo fue la evolución de cada cosa. Lo mismo, tenemos un producto
que se vende, pero que al mismo tiempo representa y divulga historia. Y esta obra de teatro se llama Labio de Liebre, más adelante lo vamos a ver otra vez, pero en forma de cómic, es de Fabio Rubiano, es del 2019. Es sobre el conflicto armado, es sobre el proceso de perdonar a los victimarios, siendo la familia una víctima. Entonces aquí lo que se está visibilizando es el conflicto armado en Colombia. Bien, antes de continuar, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere aportar algo para seguir con el siguiente ítem. Yo haría comentarios, pero al final. Bueno, perfecto. Yo veo bien y también hasta el final, porque hasta ahora lo importante es la ilustración muy buena que estás haciendo. Perfecto, entonces vamos a conseguir de largo y ya vamos con las preguntas al final de la charla. Bien.